Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo hacer un programa para obtener el promedio de 5 alumnos mediante métodos. Vamos a utilizar un método para la validación de las calificaciones, es decir, que esas calificaciones deben de estar dentro de un rango entre 5 y 10, o sea que únicamente vamos a poder ingresar calificaciones que estén entre 5 a 10. No vamos a poder ingresar calificaciones menores que 5, como 4, 3, 2 o valores negativos, ni calificaciones mayores que 10. Sí, porque las calificaciones suelen estar en un rango, pues cada país tiene su propio rango. Por ejemplo, en la universidad en la que estudié el rango era del 70 al 100 en aprobatorio y ya para menor que 70 pues eran reprobatorios, pero existía ese rango de 0 a 100. No existían calificaciones de 120, 130 y ya en otro tipo de educación básica, la calificación está en el rango de 5 a 10 aquí en México, pero pues cada país tiene su propio rango. Entonces, además de tener un método para la validación de las calificaciones, vamos a utilizar un método para la obtención del programa. Aquí les voy a mostrar el código, pero no se preocupen, lo voy a explicar desde cero. El código que voy a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar el operador ternario, que lo expliqué en el video anterior, que es el 61 en mi canal, este es de reproducción, 100 ejercicios ya para practicar, pero lo voy a explicar nuevamente. Voy a mostrarles el funcionamiento del código para que se den una idea de lo que hace y ahorita lo explico. Me pide ingresa la calificación, voy a poner un 9. Ahora ingresa la calificación 2, voy a poner un 4. Hay que recordar que el 4 está fuera de rango, entonces me va a volver a pedir nuevamente la calificación 2 y me aparece ingresa una calificación válida aquí es de 5 a 10, de 5 a 10, ¿sí? Ingresa la calificación 2, voy a poner un 0 y me va a volver a poner que ingrese una calificación válida. Hasta que yo pongo una calificación válida, me pasa a pedir la calificación 3 y voy a ingresar un 400, que es una calificación inválida. Me vuelve a pedir la calificación 3, voy a poner un 7.2, que está dentro del rango. Luego voy a poner un 8, que está dentro del rango, y voy a poner un 6, que está dentro del rango. Y ya me aparece el promedio. Pero únicamente nos permitió ingresar valores válidos entre 5 y 10. Aquí nada más le voy a cambiar el mensaje, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que les voy a explicar el código. Se los voy a explicar, pero yo creo que lo voy a explicar todo desde cero porque me han dicho que no les gusta que tenga el código ya ahí, les gusta que lo explique desde cero, pero pues no importa. Tengo esta clase llamada promedio, aquí abre su llave, aquí cierra y dentro está el método main. Lo primero que vamos a hacer es que dentro del método main vamos a crear el arreglo donde vamos a almacenar esas 5 calificaciones. Al arreglo lo voy a llamar calif. Entonces aquí estamos especificando que nuestro arreglo es de 5 posiciones. Ya si quieres que tu arreglo sea de más posiciones para ingresar más calificaciones, pues es válido. Entonces aquí en esta parte creamos el arreglo. Luego declaramos una variable llamada prom. Ahí vamos a almacenar el promedio. Creamos un objeto de tipo scanner. Pues este objeto nos va a ayudar a que nosotros podamos invocar a los métodos que nos van a servir para leer lo que tecleemos con nuestro teclado, los valores. Entonces voy a crear un método. Con este método vamos a llenar el arreglo. Entonces este ciclo for, pues su variable i comienza en 0. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a suponer que ejecutamos el código y el ciclo for comienza. La variable i estamos diciendo que va a comenzar en 0. Entonces comienza el for, la variable i comienza en 0 y va a aparecer un mensaje que va a decir ingresa la calificación y concatenamos lo que está dentro del paréntesis, que es i más 1. Como i vale 0, entonces va a aparecer ingresa la calificación 1 porque 0 más 1 es 1. Y agregamos dos puntitos, entonces va a aparecer ingresa la calificación 1. En esta parte nuestro objeto de tipo scanner invoca el método netsDouble. Este método nos va a leer lo que nosotros tecleemos y con este operador de asignación lo vamos a almacenar en nuestro arreglo llamado calif. Así es el nombre que le dimos al arreglo en la posición i. Como i vale 0, quiere decir que en la posición 0 vamos a almacenar un número. Vamos a suponer que pusiste el 9. Aunque nuestro arreglo sea de tipo double, en los datos de tipo double también podemos almacenar números enteros, pero no al revés. Entonces vamos a suponer ingresamos la primera calificación, que es un 9. Se vuelve a repetir el ciclo for, la variable i se incrementa a 1
y luego va a aparecer ingresa la calificación y más 1, es decir, 1 más 1, es decir, ingresa la calificación 2, le añadimos 2 puntitos. En esta parte, ¿qué pasa? En toda esta parte estamos ingresando el valor en la posición I de nuestro arreglo, es decir, en la posición 1, vamos a suponer que ingresaste un 7, y así este arreglo se va a estar repitiendo, se va a estar incrementando la variable I para ir ingresando un valor en cada posición. Dice aquí que el ciclo for se va a repetir mientras que I sea menor que calif.length. Calif.length nos da el tamaño del arreglo, que en este caso es 5. Entonces este ciclo for se va a repetir mientras que la I sea menor que 5. Y es lógico porque tenemos posiciones de la 0 a la 4. ¿Sí? Bueno, ya llenamos el arreglo en esta parte, pero no estamos validando la información, no estamos validando si las calificaciones están en el rango. Para eso vamos a crear un método. Fuera del método main, aquí cierro la llave del main, es esta que está aquí, vamos a crear un método para poder validar esas calificaciones, ¿sí? Ese método va a ser de tipo boolean, quiere decir que únicamente nos va a decir si la calificación es o no válida. Bueno, aquí tenemos al método para nosotros poder evaluar cada calificación y saber si es válida. El método es estático, quiere decir que no vamos a necesitar crear objetos para mandarlo llamar. Tipo boolean, o sea, nos va a devolver un dato boolean porque únicamente nos va a decir sí o no, o sea, nos va a decir que la calificación es válida o no es válida, o sea que este método nos va a devolver un true, que es verdadero, o un false, que es falso. Y el método le estoy dando el nombre de es válida y va a recibir cada calificación de cada posición del arreglo. Ahorita lo voy a explicar de mejor manera en conjunto. Sé que ahorita es un poco difícil comprenderlo. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Bueno, no lo voy a explicar ahorita, lo voy a explicar mejor en conjunto para que quede más claro, simulando que estamos ingresando cada calificación. Entonces, vamos a suponer que ejecutamos el código. Entonces, pues vemos aquí, se ejecuta el ciclo for, la I comienza en 0 y ingresamos la calificación 1. Pues esa parte ya la expliqué. Y en esta parte estamos ingresando la calificación en el arreglo en la posición I. ¿Cuánto vale I? Pues 0. O sea que en la posición 0 estamos poniendo un 9. ¿Sí? Después de esto, pues ya tenemos un 9 en la posición 0, pero tenemos nosotros que saber si esa calificación es válida. Para eso vamos a mandar a llamar al método es válida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo dentro de una sentencia if. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacerlo dentro de una sentencia if y, bueno, aquí lo que vamos a poner es lo siguiente. Bueno, se llama es válida, ¿sí? Estoy poniendo el operador NATS, ¿sí? Este operador NATS, pues lo que me está diciendo es que me está preguntando, oye, está condicionando, si tu calificación no es válida, ejecuta el código dentro del if, pero ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, voy a poner el siguiente código, ahorita lo explico mejor. Entonces vamos a suponer nosotros en esta parte, pues se ejecuta el ciclo for, la I está en 0, ingresamos la calificación en la posición 0 del arreglo, ¿sí? Esa calificación pues es un 9 si recuerdan, suponiendo. Entonces aquí el if va a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte estamos mandando a llamar al método es válida y le estamos pasando en la posición I de nuestro arreglo. ¿Qué hay en la posición I? Pues la posición 0, pues hay un 9. Entonces le estamos pasando en esta parte el 9 que acabamos de ingresar. Entonces al momento de mandar a llamar al método es válida y pasarle ese 9, ¿qué pasa? El método entra en ejecución. Nos brincamos al método, se ejecuta el método es válida y recibe esa calificación en este parámetro, calif, recibe ese 9 y luego con ese 9 va a trabajar. Ese método nos va a retornar lo siguiente, pero lo que va a hacer es que va a evaluar dentro de estos paréntesis, vemos aquí que estamos utilizando el operador ternario que los expliqué en el video anterior, va a evaluar, oye, tu calificación, la que acabas de ingresar en el método main, o sea, en este ejemplo, el 9, suponiendo que ingresaste el 9, va a preguntar, ¿9 es mayor o igual que 6? Como si es mayor o igual que 6, perfecto, esto nos devuelve un true, un verdadero. Pero también va a evaluar la siguiente condición, oye, tu calificación es menor o igual que 10, como 9 también es menor que 10, ¿qué pasa? Es un true también. Y true, o sea, verdadero, y
verdadero, como se cumplen las dos condiciones, toda la condición se vuelve verdadera, o sea, todo esto nos devuelve un true. Entonces, ¿qué hace esto? El operador ternario. Si esta condición fue verdadera, nos devuelve un true. Entonces nos devuelve un true. Y si no es verdadera, que la calificación esté fuera de este rango, nos devuelve un false. Como nos devolvió un true, ¿qué pasa? Este método nos va a retornar el valor de true, que es verdadero. Entonces, ya nos devuelve un verdadero. Una vez que ya se ejecutó este método es válida, el control del programa vuelve al método main y nos quedamos en esta parte. Entonces, donde mandamos a llamar al método es válida y este método nos devolvió un verdadero. Pero aquí estamos diciendo, oye, si tu método es válida, no te devuelve un verdadero, o sea, es el operador not. Quiere decir que al decir esto, así al lenguaje español estamos diciendo si tu calificación no es válida, porque este significa not, no es válida, o sea, si tu calificación no es válida, que significa que pusiste una calificación fuera de rango, que significa que tu método te devolvió un false, pues ejecuta este código. Entonces, como 9 si es válida, o sea, este método nos devolvió un true, ¿qué pasa? El if evalúa, pero como no se cumplió la condición, no se ejecuta el if. Por lo tanto, nos va a mostrar ese mensaje pidiéndonos una nueva calificación. Después de esto, el ciclo for se vuelve a repetir. ¿Sí? Se vuelve a repetir porque no hay más código ya aquí dentro de... ¿Qué pasa? Evalúa el if y ya no hay más código abajo, entonces se vuelve a repetir el ciclo for y la i se incrementa a 1. Ahora nos va a aparecer ingresa la calificación 2, o sea, i más 1, que es 2. Entonces ingresamos una nueva calificación y la almacenamos en nuestro arreglo en la posición calif, que es vale 1. O sea, en la posición 1 vamos a almacenar un 7. Después de eso, pues tenemos un 7 en la posición 1. Luego el if nuevamente va a mandar a llamar a nuestro método es válida y como lo mandamos a llamar, le estamos pasando el valor que tenemos en la posición i, que es 1. Le estamos pasando el 7. Se ejecuta el método es válida y va a evaluar tu calificación, que es 7, es mayor o igual que 6. Como si es mayor que 6, perfecto, esto nos devuelve un true. Pero también es menor o igual que 10, como 7 también es menor que 10, perfecto, nos devuelve un true. Y como los dos son verdaderos, las dos condiciones se cumplieron, pues este método nos va a devolver un true. ¿Sí? Entonces, después de ejecutarse el método, el control del programa vuelve aquí y esto me dice, oye, tu método es válida, te devolvió un false porque está el operador not. O sea, tu calificación no es válida, como la calificación sí es válida, este if no se ejecuta y se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 2. Ahora me va a aparecer, ingresa la calificación i más 1, o sea, ingresa la calificación 3. Ingresamos en la posición 2 del arreglo, vamos a suponer que ingresaste un 5. Entonces el if va a evaluar, oye, más bien dicho, va a mandar a llamar al método primero, se ejecuta el método es válida, recibe ese 5 en este parámetro que se llama calif y con ese 5 va a evaluar. Calif, lo que recibiste en el método es mayor o igual que 6, como 5 no es ni mayor ni igual que 6, esto automáticamente nos retorna un false. Entonces el método nos va a retornar un false, el control del programa vuelve acá arriba y este if pregunta, ¿tu calificación no es válida? O sea, la calificación que acabas de ingresar, que es un 5, tu método te devolvió un false, o sea, no es válida la calificación. Como no es válida, se ejecuta el if y nos va a aparecer en pantalla. Ingresa una calificación válida del 5 al 10. Pero hay que recordar que nosotros ya habíamos ingresado en esta parte el 5 en la posición 2. Tenemos que hacer que nos vuelva a pedir nuevamente ingresar ese valor. Por lo tanto, tenemos que decrementar a la variable i. Si la variable i estaba en el valor de 2, ¿sí? Entonces, como la calificación la habíamos almacenado en la posición 2, ¿qué pasa? Como no es válida, tenemos que hacer que nos vuelva a pedir nuevamente esa calificación. Por eso aquí decrementamos a la variable i. Si estaba en 2, la variable i se va a decrementar en 1, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Como el ciclo for se vuelve a repetir y esta variable se quedó en 1, nuevamente, pues vemos que en cada iteración se incrementa la variable i, pues nuevamente el valor de i va a ser 2, porque se repite nuevamente el ciclo for, se incrementa a 2. Me pide nuevamente la calificación 2. Aquí le ingresamos, vamos a suponer que tú ingresaste un 4, que es una calificación inválida. Nuevamente, pues el if
Aquí manda llamar al método, se ejecuta el método, es válida y recibe esa calificación de esa posición del arreglo que es la 2, que es porque aquí estamos pasando la calificación en esa posición, que es la posición 2, suponiendo que pusiste un 4, pues se ejecuta el método, recibe ese 4 en este parámetro y aquí dentro del método se evalúa. Tu calificación es mayor o igual que 6, como 4 no es ni mayor ni igual que 6, automáticamente esto nos retorna un false. Entonces, ¿qué pasa? El control vuelve al if acá, al método main, y esto me dice, no es válida tu calificación en la posición 2. Como no es válida, se ejecuta el if, me muestra nuevamente un mensaje que dice, ingresa una calificación válida del 5 a 10, decrementamos la variable i, como estaba en 2, se decrementó en 1. Al volverse a ejecutar el ciclo for, la variable i se incrementa a 2 nuevamente y nos pide nuevamente la calificación 2. La ingresamos y vamos a suponer que ahora sí pusiste una calificación válida, que pusiste un 8. Pues, ¿qué pasa? El if manda llamar al método, este método recibe ese 8 y evalúa. 8 está entre 6 y 10, como es así, nos retorna un true. Entonces, este if, pues pregunta, ¿no es válida tu calificación? Como si es válida, no se ejecuta el if y ya tenemos ese 8 almacenado en la posición 2. Y así hasta que este ciclo for se repita 5 veces y llenemos las 5 calificaciones válidas. Ahora vamos a crear el método para obtener el promedio de las 5 calificaciones. Entonces vamos a poner aquí public static void main, perdón, public static la confianza, la costumbre. Nos va a devolver un dato de tipo double, le vamos a llamar prom a este método y este método va a recibir el arreglo que ya llenamos en el método main dentro del for. Se puede decir así que recibe el arreglo, pero en realidad tiene que ver algo con, como expliqué anteriormente, con las direcciones de memoria, que lo expliqué en mi curso de Java. Aquí, bueno, ya puse las llaves del método, ando un poco distraída. Declaramos una variable llamada suma para sumar los valores de cada calificación y así poder promediarlo. ¿Cómo funciona? Bueno, este método, ¿qué va a pasar? Nosotros lo vamos a mandar a llamar dentro del método main. Aquí, fuera del for, voy a poner acá abajo lo siguiente. Vamos a poner el promedio es y vamos a mandar a llamar al método llamado prom y le vamos a pasar a nuestro arreglo calif. Nuestro arreglo calif, vemos que aquí se marca que ya lo llenamos dentro del for. Entonces, en el momento que nosotros mandamos a llamar al método prom, o sea, aparece en pantalla el promedio es y se manda a llamar al método y le pasamos nuestro arreglo lleno. ¿Qué pasa? Se ejecuta el método, recibe ese arreglo, por decirlo así, que como les digo tiene que ver con otro asunto. Les recomiendo mucho en mi curso de Java el tema de todo eso de las referencias. Entonces, recibe el arreglo. ¿Qué pasa? El for se ejecuta porque el método entra en ejecución. La variable i comienza en 0. Y en esta parte, pues su suma inicialmente vale 0. Esto que tenemos aquí equivale a lo mismo que poner suma es igual a suma más calif en la posición i. ¿Sí? Bueno, en pocas palabras lo que hace esta parte es que nos va sumando cada calificación de cada posición en la variable suma. Entonces primero la de la posición 0, que es un 9 si recuerdan, lo va a almacenar en la variable suma, lo va a sumar, y entonces suma va a tener el valor de 9, porque inicialmente vale 0, entonces suma vale 9. Se repite el for, la i se incrementa a 1, ahora va a sumar el siguiente valor que si recuerdan era un 7. Entonces suma va a valer 16. Se repite el ciclo for, la i se incrementa a 2 y ahora va a sumar la siguiente calificación, suponiendo que pusiste un 8, que en este caso hay un 5, pero esa no es válida, por lo tanto tiene que ser otro valor. Entonces el 8 lo agregamos a la variable suma y vamos a suponer que sumaste todas tus calificaciones y que te dio un valor de ¿qué? De 45, vamos a suponer, un ejemplo, dependiendo de lo que hayas capturado. Después, el método nos retorna pues un double, que es la suma, que es 45, entre el tamaño del arreglo, que es 5, o sea que nos va a retornar un 9. El momento en el que finaliza el método main, el control del programa pasa al método main. Bueno, el momento en que finaliza este método prom, el control del programa pasa al método main. Como aquí mandamos a llamar al método main, nos retorna el promedio es
y nos muestra aquí lo que nos devuelve el método, que es el valor de 9, dado un ejemplo que hayamos puesto esas calificaciones, que nos haya promedio un 9. Entonces nos va a retornar eso y en ese momento finaliza pues nuestro programa. ¿Por qué? Porque el método principal es el método main y dentro del método main mandamos a llamar otros métodos. Vimos aquí que aquí mandamos a llamar al método es válida y aquí en esta parte dentro del system.out.println mandamos a llamar al método prom. Ya no hay más métodos, entonces pues nuestro código es todo. Vamos a pues, hacer la prueba. Ingresa a la calificación 1, voy a poner un 9. Ingresa a la calificación 2, voy a poner un 7. Voy a ingresar un 5 en la calificación 3. No las vuelve a pedir porque no es válida. Voy a ingresar un 8. Voy a ingresar un 10 acá. Y en la 5 voy a ingresar un 0. No, un menos 2, que no es una calificación válida. Me la va a volver a pedir y voy a ingresar un 10. Y ya me dice que el promedio es 8.8. Entonces esto es todo. Pudiéramos añadirle más cosas a este código, se lo voy añadiendo en próximos videos, como cuál es el mayor, cuál es el menor, ordenar las calificaciones, etcétera. Entonces nos vemos en el próximo video. Los invito a suscribirse a mi otro canal que se llama Flortronic. Nos vemos hasta pronto. Chao.